jueves de la segunda semana de Pascua. La gloria sea para Jesucristo, hoy y siempre. El Evangelio de hoy es Juan capítulo 3, versículo del 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Esta reflexión lleva por nombre: no nos detengamos por el mundo. Mis queridos hermanos, cuando decidimos seguir a Cristo, no hay letras chiquitas, porque en todo lo que se viene en el camino del servicio a Dios ya está mencionado por el mismo Jesús en su Evangelio. Y surge una pregunta bastante interesante: ¿qué podemos encontrar en el Evangelio de Jesucristo? Tal y como afortunadamente ya hemos podido comentar, el Evangelio de Jesucristo menciona que iba a ser entregado en manos de pecadores, que iba a ser crucificado y que iba a resucitar al tercer día. Esta es una bendición que recibimos por gracia de Dios, y esto por medio de su palabra, como lo es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Pero el Evangelio de Jesucristo es solo eso? La respuesta es no. Si decidiéramos profundizar en todo lo que habla el Evangelio de Cristo, no bastaría un párrafo. Y la prueba viva de esto es cómo los padres de la Iglesia han dado a conocer perspectivas diferentes sobre los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, esto no significa que le cambiemos el significado a las palabras de Cristo, sino más bien encontrar una nueva manera de entender su palabra, pero que el fin de su palabra se mantenga fiel. Ahora, la segunda pregunta a la que habíamos llegado la quisiera complementar con lo siguiente. Los 4 evangelistas no cambian el mensaje del Evangelio de Cristo. Los 4 hablan sobre el ministerio de Jesús y el cómo su misión era precisamente salvarnos del pecado, que seamos partícipes de su gloria. Pero cada uno muestra una perspectiva diferente y solo quisiera decir un ejemplo. En el caso del ciclo donde nos encontramos, el cual es el ciclo A, es decir, San Mateo, se dirige a un pueblo seguramente judío, recién convertidos al cristianismo, y por eso vemos expresiones como reino de los cielos, ya que piadosamente no buscaban nombrar a Dios en vano. Entendiendo un poco este contexto, pasamos a lo siguiente. Cristo, cuando prepara a sus discípulos, les menciona con antelación que iban a encontrar un camino con sufrimiento. Y algo que afortunadamente también hemos tenido oportunidad de comentar es que un sufrimiento que vendría justamente por causa del Evangelio, pero que todo empezaría entregando Él su propia vida. Por eso cuando acepta y hace con amor la voluntad del Padre, es donde da la pauta de que también nosotros viviremos un sufrimiento. Pero antes de escandalizarnos con el sufrimiento, vamos a entender cuál es el contraste de este sufrimiento. Si recordamos al profeta Jeremías, nos encontramos que nunca se cansa de proclamar la palabra de Dios. Al contrario, él hace con obediencia lo mandado por Dios. Sin embargo, sus lágrimas eran a causa de que no lo escuchasen, de que el pueblo no siguiera el mensaje de Dios. Y aquí es donde entra la primera lectura. Pedro y los apóstoles se enfrentan a esta dureza de corazón, curiosamente muy parecida a la del faraón cuando Moisés intenta liberar al pueblo hebreo. Entonces, al encontrarse con este particular problema, el cual era que querían que dejasen de proclamar la misericordia de Cristo, ellos de alguna forma recuerdan que es Dios que está sobre todo, sobre todas las cosas y demás,
y es por eso que con valentía y fe refuerzan y confiesan que es Cristo por quien son testigos y que es Dios quien lo exaltó sobre todo. Es por eso que la vida cristiana es eso. La vida cristiana es enfrentarse a estas tormentas, estas tribulaciones, donde no importa qué ideología, qué pensamiento esté en contra del Evangelio, sino lo que importa es recordar que encontraremos un sufrimiento y obstáculo cuando proclamamos el Evangelio, pero que es justamente la cruz de Cristo la que nos da la fuerza para poder hacerlo. Y esto es necesario recordarlo, hermanos. La cruz es lo que nos va a fortalecer para poder caminar con Jesucristo, para ir en pos de Él, para poder ir acompañados de aquel que fue enviado. Y para terminar esta humilde reflexión, quisiera relacionarlo con el Evangelio de hoy. Tanto este pasaje como la primera lectura habla sobre una palabra un tanto interesante: testimonio. Y este testimonio es el de Cristo. Entonces, por gracia de Dios podemos ver y sentir, porque justamente sentimos la presencia de Cristo en las obras de misericordia. Por eso siempre es bueno vivirlas y entregarlas a aquellos que sufren. Pero ¿qué es este sufrimiento y obstáculo? No es que sea un sufrimiento por gusto. Yo considero que a nadie le gusta sufrir, ya que atenta contra nuestra integridad, sino más bien es un fruto de la viña del Señor, ya que estas dolencias, estas situaciones que nos hacen daño, nos fortalecen y nos reafirma en la fe en Cristo. Y la maravillosa bendición de que estos sufrimientos son porque estamos proclamando a Cristo Rey. Mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude para que podamos fortalecernos en las situaciones donde enfrentamos dificultades para llevar nuestra vida cristiana, y que encontremos en estas experiencias una fe fortalecida y una fe cimentada en aquel que ha dado la vida por nosotros. Que Dios Padre los bendiga, que Cristo nuestro Señor les guíe en el camino y que María, Madre de Dios, les acompañe siempre. Un abrazo fraterno a todos. Eros.